Bien chicos, buenos días, espero que estén bien. Hoy día solamente vamos a hacer lo que es campo magnético, o sea, vamos a medir un campo magnético. Vamos a medir un campo magnético. Vamos a medir un campo magnético. La primera parte es una parte bastante simple, bastante sencilla, ¿ya? Escucha. Magnetismo. 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 ¿Ya? A ver. Tienes un material y tienes otro material. Un material, otro material. Este está sombreadito. Y este está sombreadito. Tienes un material y tienes otro material. Este está sombreadito y esta parte está sombreadita. Es como si fueran dos plumones. Tapita con tapita. Tapita con la parte trasera. Ya, si los plumones los acercas así, se repelen. Si los acercas así, se repelen. Y si los acercas así, se atraen. Se atraen. Lo repelen, lo atraen. ¿Sí? Entonces, se repelen. Se repelen. Y si está así, se atraen. Se atraen. Se atraen. ¿Ya? Se repelen, se repelen. Se repelen. Se atraen. Se repelen, se atraen. Se repelen, se atraen. ¿No me acuerdo? Se repelen, se atraen. Chévere. Se repelen, se atraen. Ya. ¿Pero qué hay con esto? ¿Por qué ni siquiera se tocan y se repelen? ¿Por qué ni siquiera se tocan y se atraen? O sea, ¿por qué aparecen fuerzas? ¿Por qué aparecen fuerzas? La única explicación fue que alrededor de cada uno de esos materiales, alrededor de cada uno de esos materiales, alrededor de cada uno de esos materiales, ¿ya? Aparece o hay un campo magnético. Campo magnético. Campo magnético. ¿Se ve? Un campo magnético. Así. Allá. Por eso es que el campo magnético, con el campo magnético, estos dos campos chocan y aparecen las fuerzas. Estos dos campos magnéticos chocan y se repelen. Ahora, ¿por qué se llama magnético? Porque este material se llama magnetita. 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 Y esto se llama interacciones magnéticas. Interacciones magnéticas. Interacciones magnéticas. Entonces vamos a decir que hay un material que se llama magnetita. Hay otro material que se llama magnetita. Magnetita, magnetita. Así como está el oro, la plata, el zinc, el aluminio, ya, eso es magnetita y magnetita. Magnetita y magnetita. Acercan a la magnetita así y se repelen. Acercan a la magnetita así y se atraen. A eso de atraerse o de repelerse se llaman interacciones. Están interactuando. Entre ellos se aplican fuerzas.
Están interactuando, entre ellos se aplican fuerzas. ¿Ya? Interacciones magnéticas. ¿Por qué se llaman magnéticas? Porque el material se llama magnetita. ¿Por qué sucede eso? Porque suponemos que alrededor de una magnetita hay un campo magnético. Alrededor de una magnetita hay un campo magnético. Por eso sucede. ¿Ya? Dejamos descansar eso ahí, y ahora le vamos a poner nombre, norte, sur, sur, norte. Le vamos a poner nombre. ¿De dónde viene eso de norte, sur, sur, norte? ¿De dónde viene? Esa magnetita, la amarran acá, la amarran. Esa magnetita la amarran. Esa magnetita la amarran. Y le dan vuelta. La amarran y le dan vuelta. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que deja de moverse y se queda así. Así. La tapita señalando para allá. Entonces, qué raro. A ver, le voy a dar vuelta de nuevo. Le dan vuelta de nuevo. Y la tapita de nuevo, cuando queda en reposo, queda señalando para allá. O dale la vuelta al revés. Ya, le dan la vuelta al revés. Y la tapita queda señalando hacia allá. Entonces la gente preguntó, oye, ¿por qué la tapita señala hacia allá? ¿Qué hay allá? Allá está el polo norte de la Tierra. Como allá está el polo norte de la Tierra, y la tapita señala el polo norte de la Tierra siempre, no sabían por qué, norte. Tu tapita te llamarás norte. Desde ahí sale. Entonces, tenemos acá a la Tierra, y acá tenemos, de la Tierra tenemos su polo norte geográfico y polo sur geográfico. Ahí está. Polo norte geográfico y polo sur geográfico. ¿Okay? Y este material, la magnetita, lo vas a colocar acá en el centro. O sea, no en el centro, ¿no? Sino en cualquier lado. Y lo haces girar y va a terminar así. Va a terminar así. Ya, así. Oye, pero no que señalaba para allá, lo que pasa es que en teoría debería estar así. En teoría debería estar así. Pero no está así, debido al calentamiento global. Sí, a esa cosa, debido a eso que todos dicen, calentamiento global, es que se ha movido. O sea que ahora está señalando para allá. Pero igual, está cerquita, ¿no? Entonces él se llama norte, mira, norte, sur. Entonces, si te preguntan, ¿por qué el polo norte de un imán se llama norte? Porque apunta al polo norte geográfico en la Tierra. ¿Y por qué eso se llama sur? Porque apunta al polo sur geográfico de la Tierra. O sea, los nombres se deben a los polos geográficos. ¿Sí? Entonces, eso lo llevamos acá. Norte, norte, sur, sur, norte, sur, norte, sur. Polos iguales. Se repelen. Polos diferentes. Se atraen. ¿Se ven? Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Se llaman interacciones magnéticas.
¿Sí? Ah, ya, entonces, Rudy, ese es norte y ese es sur. Sí. Y ahora como tenemos una idea más o menos de esto, vamos a ordenar. ¿Te acuerdas del campo eléctrico? ¿Te acuerdas del campo eléctrico? Las líneas de fuerza salen de la carga positiva y van a la carga negativa, ¿te acuerdas? El campo eléctrico se representa mediante línea de fuerza o línea de campo. Igual el campo magnético. El campo magnético no se representa así. El campo magnético se representa mediante línea de fuerza o línea de campo. Mira, acá. Así, chicos. Norte, sur. Así. Norte, sur. La línea de fuerza o línea de campo salen del norte y van al sur. 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 Ah, algo muy importante que se diferencia. Ah, esa es la línea de fuerza o línea de campo. El campo magnético, ¿qué es esto? El campo magnético se representa, el campo magnético se representa mediante estas cosas. Mediante líneas de fuerza o líneas de campo. El campo magnético se representa mediante líneas de fuerza o líneas de campo. ¿Okay? Ahora, lo importante que se diferencia con las otras, con el campo eléctrico, es que la línea de fuerza, ¿ya? Las líneas de fuerza o líneas de campo no tienen inicio ni fin. ¿Ya? Son curvas cerradas. Son curvas cerradas. Es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque no es que empiece acá y termine acá, sino que por dentro también sigue. Por dentro también sigue. Por dentro también sigue. Por dentro también sigue. Ahí está. Es una línea curva cerrada. Una línea curva cerrada. ¿Ya? Ahí está. Ah, y otra cosa que también viste en la parte de campo eléctrico. Que quieres el campo acá, en P. Quieres el campo en P. Entonces, es tangente. Es tangente. Vector, intensidad de campo magnético. ¿Se acuerdan, no? El vector de intensidad de campo eléctrico también era tangente a la línea de fuerza o la línea de campo. Y ya cumple todo lo que cumple el campo eléctrico, pues las líneas no se pueden cruzar. No se pueden cruzar. A mayor, cuando las líneas están más juntas, va a haber mayor campo.
Cuando las líneas estén más juntas, hay mayor campo. Todo lo que se cumplía. Regresemos acá. A partir de esto. Norte y norte se repelen. Norte y sur se atraen. Norte y sur se atraen. Norte y sur se atraen. Ya quedamos que eso era norte. ¿Por qué este norte se siente atraído? ¿Por qué este norte se siente atraído por esa parte? ¿Por qué lo llamamos norte? Porque apunta al norte geográfico, ¿verdad? ¿Por qué lo llamamos norte? Porque apunta al norte geográfico. ¿Por qué se llama norte? Porque apunta al norte geográfico. Pero ¿por qué este norte se siente atraído por ese lado? ¿Por qué este norte se siente atraído por ese lado? A este norte se siente atraído por ese lado porque allá está el sur. Allá está el sur. El sur atrae al norte. El sur atrae al norte. Oye, Rui, pero me ha dicho que allá está el norte. Ya, el norte geográfico. Pero quien atrae al norte es el polo sur magnético. Magnético. Quien atrae al sur es el polo norte magnético. En otras palabras, ¿por qué ese norte se siente atraído por él? Porque acá hay un sur. ¿Por qué el sur se siente atraído por él? Porque acá hay un norte. Polo norte magnético, polo sur magnético. Polo norte magnético, polo sur magnético. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, si la Tierra tiene polos magnéticos, si la Tierra tiene polos magnéticos, si la Tierra tiene polos magnéticos, la Tierra es un gran imán. 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 Ahora, si la Tierra es un gran imán, tiene su campo magnético. No te confundas, ¿ah? Las líneas salen del norte magnético y entran al sur magnético. Salen del norte magnético y entran al sur magnético. Salen del norte geográfico, no, del norte magnético y van al sur magnético. Entonces va así. Este dibujito tú lo habrás visto muchas veces en los libros de física, ¿verdad? Este dibujito así. Del norte al sur, del norte al sur. Obviamente estamos hablando del norte magnético y del sur magnético. Y esto viene a ser el campo magnético terrestre. Campo magnético terrestre, ¿ok? Campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre se debe al magma. Se debe al magma. El magma. Se supone que el magma son metales o minerales líquidos que circulan en el centro de la Tierra. Minerales líquidos que circulan en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra. Minerales líquidos que circulan en el centro de la Tierra. Esa es la teoría aceptada en la gráfica.
Porque nadie sabe en realidad a qué se debe el campo magnético terrestre, pero se acepta eso. A ver, el polo sur geográfico está cerca del polo norte magnético. El polo sur geográfico está cerca del polo norte magnético. Cerca. Antes, el polo sur geográfico estaba ahí, en el polo norte magnético. Pero debido al calentamiento que hay en el centro de la Tierra, estos polos se están alejando. Están locos, locos. A ese ángulo se le llama ángulo de declinación magnética. Lo pongo porque lo he visto en el libro de la presa. Θ se llama ángulo de declinación. No sé por qué le han puesto declinación. Le han puesto inclinación nomás. Magnética. La cosa que se ha desfasado, se ha movido. Por eso es que muchas veces tú escuchas los polos magnéticos de la Tierra se han invertido. O sea que el polo sur magnético está por acá, el polo norte magnético está por acá. O también escuchas, los polos van a coincidir, o sea, van a chocar. Porque ese está moviendo y por acá vamos a chocar. Pero no estamos hablando que la Tierra se va a voltear, no, nada. Estamos hablando de los polos magnéticos. De la concentración de sur y de la concentración del norte. Estamos hablando de eso. ¿Okay? Creo que está todo, ¿ah? Creo que está todo. Le voy a tomar una fotito y comenzamos a resolver algunos de verdadero y falso. Una fotito, a ver acá, una fotito. Y hasta ahí el cuento, ¿cómo va? ¿Tranquilo? ¿Sí entiendes el cuento? No, falta. Esto es la parte de magnetismo. Ya, escucha. Ahora quiero que juntos respondamos esto. Escucha, marca verdadero o falso. Ya fíjate la separata, Marca verdadero o falso. Es la pregunta 0. Marca verdadero o falso, es la pregunta 0. La brújula se orienta debido al campo magnético terrestre, ¿verdadero o falso? Claro. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto? Esa es una brújula, ¿verdad? ¿Qué es una brújula? Es un imán. Una brújula es un imán. No, una brújula es un imán. Una brújula es un imán. O sea que una brújula es un imán. Una brújula es un imán. Una brújula es un imán. ¿Cómo así? O sea, tú tienes acá esto, mira, tienes... Ya, tienes esto. Tienes, vamos a hacer un poquito más grande. Tienes acá una brújula. Tienes una brújula. Ya, ¿qué es un imán? Es lo que está acá.
Entonces tú dices, oye, la brújula apunta así. Norte, sur. Tú dices, ya, ¿por qué este norte apunta para allá? Y este sur apunta para allá. Yo te voy a preguntar, ¿qué polo está acá? Dime el polo y si es geográfico o magnético. Acá, ¿qué hay? Hablando de magnético, 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 ¿qué hay? Sur magnético, sur magnético. Y acá, norte magnético, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué él se orienta? A ver, oye, si el norte estaría acá, se orienta porque hay polo norte, magnético, sur, para que atraiga al norte, magnético, polo norte, magnético. Se orienta debido a eso. Se orienta debido a que la Tierra tiene campo magnético. La pregunta cero. La pregunta cero. Entonces, la primera es verdadera. Ya sabes que también te pueden preguntar eso, ¿no? Oye, si es polo sur magnético, será polo norte geográfico. Claro, él asume el nombre de norte porque apunta al norte geográfico. Sur geográfico. Ya, ahí está. Y luego, a ver, acá, te pregunto. Esto ya es por sentido común. Dos imanes de barra se atraen cuando polos opuestos están próximos entre sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Chévere. Chévere. Entonces, norte, sur, sur, norte. Dos imanes de barra se atraen, dos imanes de barra se atraen. Dos imanes de barra se atraen cuando polos opuestos están próximos entre sí. Verdadero. Opuestos. Dos imanes de barra se atraen cuando polos iguales están próximos entre sí. Falso. Pues. Ya si esto es verdadero, el otro es falso. O sea, si está así, norte con norte, se repelen. Se repelen. Se atraen. Y acá se repelen. Se repelen. No se atraen. Dos imanes de barra se atraen ya. Un imán de barra, el campo del polo norte es más intenso que el campo del polo sur. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Habla. Un imán de barra, el campo del polo norte es más intenso que su polo sur. Luis dice falso. Porque sale de ahí, pero también entra al otro lado. ¿Sabes cómo se responde eso? Fíjate la figura. Dime, ¿sí o no que la figura es simétrica? ¿Me entiendes? La figura es simétrica. Esta partecita es igual a esta partecita. La única diferencia es que de aquí sale y de acá entra. ¿Dónde hay mayor concentración de líneas? En ninguno, pues, porque son iguales. ¿Sí o no? Son iguales. ¿Qué quiere decir entonces? Que el campo del polo norte es igual que el campo de su polo sur. Es lo mismo. Por la simetría. Pero en cambio, por ejemplo, si yo pongo eso, mira, si yo hago un dibujito así, escucha, si yo hago un dibujito así, mira. ¿Cómo haríamos esto? Así. Por acá se pierde. Y acá solamente llegan así.
Así, si estuviera así, pregunta, ahí, ¿quién sería más intenso, norte o sur? Norte, ¿sí o no? Ya, pero eso no se da en los imanes, pues. Los imanes son simétricos. Quiere decir que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, eso es falso. Falso. Norte-sur. Pero yo hago algo simétrico, algo simétrico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Es lo mismo, es igual. Norte y sur tienen la misma intensidad, la misma intensidad. Ahora ya, otra cosa sería que si tú pones un punto acá, cerca del norte, y otro punto por acá, obviamente el que está más cerca tendrá mayor intensidad de campo, obviamente. Obviamente tendrá mayor intensidad de campo. Pero así como está, no, pues, así como está, no. O sea, no tiene nada que ver de qué entra o qué sale. No tiene nada que ver eso. Estamos hablando de la intensidad. De la intensidad. A ver. Sigamos. El otro. El otro. Uy. Sentido común. ¿Alguno de ustedes habrá hecho esto en su vida? A ver, al dividir un imán de barra en 3 partes iguales, cada parte tiene diferentes intensidades de campo magnético. ¿Verdadero o falso? Falso, por lo que acabamos de hablar. ¿No? Por lo que acabamos de hablar. O sea, por lo que acabamos de hablar, no se puede. Norte, sur. ¿Y ahora qué hacemos? Lo dividimos en 3 partes iguales. Una parte, 2 y 3. Lo cortamos, lo cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos. Entonces acá sale sur-norte, sur-norte, sur-norte. Los tres imanes iguales, vamos a ponerlo así, 3 imanes iguales. ¿Ya? Iguales. Iguales. Ya, iguales. De igual intensidad. ¿Ya? Esto es falso. Y de acá, ojo, de acá se deduce que no se pueden separar los polos. Nota, si tú cortas un imán por acá, lo cortas, no es que esto sea sur y esto sea norte, no, salen 2 imanes. Uno, este pedacito se vuelve un imán sur-norte y este pedacito se vuelve un imán sur-norte. Los polos no se pueden separar. Los polos de un imán, obviamente, ¿no? Los polos de un imán, voy a hacer en la Tierra, los polos de un imán no se pueden aislar. No se pueden aislar, separar. 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 Ya por si acaso. Esa es otra típica pregunta, ¿no? Que hacen siempre. Y a la otra, en el magnetismo terrestre,
el polo sur magnético está próximo al polo norte geográfico. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El magnetismo terrestre, el polo norte de una brújula apunta hacia el sur geográfico. Falso. Ese está bacano. Ese está bacano. Entonces, del que sigue, verdadero, y el otro es falso. ¿Sí? Ese, chicos, es la parte teórica, una parte teórica, lo que se llama magnetismo. ¿Okay? Más preguntas no hay, ¿eh? Más preguntas de eso no hay. Ahora, electromagnetismo. Electromagnetismo. ¿Quién fue el que quién relaciona electricidad con magnetismo? ¿Quién relaciona electricidad con magnetismo? Ese señor. ¿Quién relaciona electricidad con magnetismo? Ese señor. Electricidad con magnetismo, ese señor. Electricidad con magnetismo. Entonces, cuando por un cable circula corriente, se genera un campo magnético. Alrededor se genera un campo magnético. Se genera un campo magnético. Sigo con la teoría. Campo magnético. ¿Okay? Campo magnético. Ahora, ¿qué cosa es una corriente? Muchos electrones moviéndose. ¿Qué cosa es una corriente? Muchos electrones moviéndose. Quiere decir que muchos electrones moviéndose, generan un campo magnético. Generan un campo magnético. ¿Sí? Una corriente genera un campo magnético. ¿Qué es una corriente? Muchos electrones moviéndose generan un campo magnético. La corriente es muchos electrones moviéndose. Conclusión, un electrón moviéndose genera campo magnético. Oye, si no se mueve, no genera campo magnético. O sea, eso es carga móvil. Carga móvil. Y esa es una carga en reposo. Si la carga es una carga móvil, alrededor tiene un campo magnético y tiene un campo eléctrico. Mira, por ser carga, tiene un campo eléctrico. Carga en reposo. Campo eléctrico. Pero no tiene campo magnético, porque el campo magnético solamente aparece si se mueve. Ah, y si desprecia los efectos gravitatorios, no va a haber gravedad y por lo tanto no va a haber peso. No habría campo gravitatorio. Pero si
consideras el campo gravitatorio, ya, pues lo sumas. Si una carga se mueve, tiene campo eléctrico, campo magnético y campo gravitatorio. Gravitatorio. Si no se mueve, tiene el campo eléctrico más campo gravitatorio. Pero ojo, el campo gravitatorio solamente lo vas a poner si es que consideran la masa, ¿no? Si consideran que la masa va a intervenir, si consideran que la gravedad va a intervenir. Entonces, si una carga no se mueve, tiene su campo eléctrico y su campo gravitatorio. Y si una carga se mueve, tiene su campo eléctrico, su campo magnético y su campo gravitatorio. Conclusión, si una carga se mueve, tiene campo magnético. Si no se mueve, no tiene campo magnético. Solamente tiene el eléctrico. ¿Se ve? Solamente tiene. Eso me desvié porque eso lo han preguntado ya en el examen. Ya lo han preguntado, por si acaso. Ya lo han preguntado. Ahora, ya se acabó, pues. Ya se acabó. Este es el que genera el campo magnético. Él genera el campo magnético. Él genera el campo magnético. Entonces, mira. Esa es la corriente. Esa es la corriente. Si tú quieres hallar cuánto de campo tiene en P. Ah, ya sé. Mira, voy a colocar esto. Esto es tu módem. Tu módem. Tu módem. Tu módem. El router. Él va a generar un campo. Un campo. Un campo. Un magnético. ¿Dónde va a haber mayor intensidad de campo? ¿En P o en Q? ¿Dónde hay mayor intensidad de campo? ¿En P o en Q? En P. ¿Por qué? Porque está más cerca, Rudy. Porque está más cerca. En P porque está más cerca. En P porque está más cerca. En P porque está más cerca. Entonces, la distancia de P al cable, es la perpendicular. Recuerda, distancia de P al cable, la perpendicular. La distancia es la perpendicular. Del punto trazas una perpendicular al cable. Y ahora aplica la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Tu mano derecha, dedo pulgar y la corriente. Si la corriente va así, dedo pulgar. Cierras tu manito. Cierras tu manito. Cierras tu manito. ¿Ok? Cierras tu manito. Dedo pulgar en la corriente. Cierras tu manito. Oh, Rui, no puedo cerrar mi manito. Bueno, los dedos quieren entrar. Quieren entrar. Los dedos quieren entrar. Los dedos quieren entrar. Los dedos quieren entrar a la pizarra. Entonces, cuando tú hables de entra, le pones una X. Uy, ya lo borré, ¿no? ¿Te acuerdas el campo magnético, el vector intensidad de campo magnético? Que era tangente a la línea de fuerza, la línea de campo. Ya, pues ese vector está así. Ese es el vector. Que lo había dibujado al inicio, ¿te acuerdas? Que era tangente a la línea. Ese vector ya tú no lo ves así, sino que está entrando. Entró. Solamente ves esta parte. Solamente ves esta parte. Ha entrado. Ya, entra. Eso significa que entra. Y a la misma distancia, por acá, a la misma distancia, ya, por acá sale. O sea, el vector va así. El vector sale. Es el vector. Y ves este puntito nada más. Entonces, es algo así. Aquí hace toda una línea. Una línea. Por acá entra y por acá sale.
¿Cómo consigues el módulo del vector? El módulo del vector va a ser así, 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. Ya, esta corriente está en amperios y la distancia está en metros. Amperio, metro. ¿Qué cosa es? Tesla. Tesla. Amperio entre el metro es Tesla. O sea, el campo está en Tesla. El campo está en Tesla. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Voy a tomarle una foto. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Seguimos bien, más o menos? Bien. Mónica dice, hola Mónica, nunca escribes. Melanie, Camila, Luis, Noelia dice, sí creo. Reiner dice, Rudy. Nicole dice, Diego dice, sí, también creo. Sauri dice, ahí vamos. Jennifer dice, bien. Una pregunta. ¿Qué pregunta? Pregunta. Aún no vuelo, dice Renzo. No vas a volar, Renzo, no vas a volar. Camila dice ahí. John dice, John, ¿qué tienes? Andy dice, que no pregunte hoy. Hazlo nomás. ¿Podrías repetir la premisa 6, por favor? A ver, ¿cuál es la premisa? En la 6, en la proposición 6 dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al dividir un imán de barra en 3 partes iguales, cada parte tiene diferentes intensidades de campo. A esto se refiere, miren. Tienes un imán. Tienes un imán. Ese imán es de 1 metro. Quiere decir 50 centímetros es sur y 50 centímetros es norte. Si tú este imán traes un serrucho y lo cortas, quedan 2 partes. Uno de 50 centímetros y el otro de 50 centímetros. Esta parte de 50 centímetros será 25 de sur, 25 de norte. Y esta parte también será 25 de sur, 25 de norte. Se han formado 2 imanes más chiquitos y como son del mismo tamaño y vienen del mismo imán, serán iguales, pues. O sea, tendrán la misma intensidad y la misma intensidad. Ambos imanes. Lo mismo sucede cuando lo divides entre 4 o entre 3. Si son iguales, serán imanes iguales. Nada más. Eso es lo que quería decir esa proposición. Sí, a eso era. Y de ahí sale que el hecho de que los polos no se pueden separar. ¿Ok? Los polos no se pueden separar. Los polos no se pueden separar. Ahora, miren. Ahora quiero concentrarme en esto. Si lo hacemos bien, ¿ya? No vas a sufrir. Como te digo, la idea no es que vueles. Acá sí es bastante teoría, como te has podido dar cuenta, pero tampoco es una teoría, oh, qué gran teoría, ¿no? Miren, vamos a colocar lo siguiente, escuchen. Vamos a poner los dos problemas que tienes que saber. Los dos problemas que tienes que saber. Bueno, en realidad los dos únicos problemas de esta parte. ¿Cuáles son? Mira, nota. Con colorcitos, ¿ah? Con colorcitos. Mira. La corriente 1. La corriente 1 tiene su campo en P. Hasta ahí llega el campo. ¿Sí o no? La corriente 1, su campo llega hasta P. Ahora voy a poner esto, mira. Voy a poner esto.
Mejor así. La corriente 2. La corriente 2. La corriente 2 tiene su campo. Y su campo llega hasta acá. O sea, en el punto P está el campo de la corriente 1 y el campo de la corriente 2. Hay dos campos magnéticos. Voy a ver si se suman o se restan. Y acá voy a colocar una corriente 3. Y la corriente 3, su campo llega hasta acá. Entonces, en el punto P está el campo 1, está el campo 2 y está el campo 3. ¿Qué va a pasar con esos campos? No lo sé, no lo sé. Te voy a preguntar, con la regla de la mano derecha, ¿eh? Con la regla de la mano derecha. ¿Ya? A ver. En P, chicos, en P, en P, en P, en P. ¿Ya? En P. El campo de uno entra o sale. En P. El campo de uno entra o sale. En P. Entra. El campo de 2. En P. El campo de 2. Sale. Y el campo de 3 sale. El campo de 3 sale. Entonces, distancia 1, campo de 1. Entra. Distancia 2, entra, sale. Distancia 3, entra, sale. El campo 1 entra, el campo 2 y el campo 3 sale. Ahora, si tú sumas, por ejemplo, ¿no? El campo 1 sale 8, el campo 2 sale 2, el campo 3 sale 5. Como él sale y él sale, serían 7 saliendo. O sea, un vector de 7 que está saliendo. Y hay un vector de 8 que está entrando. Entonces la resultante sería 1 que entra. 1 que entra. Porque él es mayor que ellos dos. Pero si acá le ponemos, no sé, 4 o 5 o 6, 6. Entonces, 6, hay un vector de 6 que sale, un vector de 5 que sale. Entonces, en total hay un vector de 11 que sale, un vector de 11 que sale y un vector de 8 que entra. 11 que sale, 8 que entra, ¿cuál es la resultante? 3. Pero 3 que sale. Lo vas a hacer así. ¿Sí? ¿Ya? Chicos, ¿entendido ese ejercicio? ¿Entendido ese ejercicio? Ya. Ahora el otro. Porque de verdad solamente son 2 ejercicios. Y ahí se acaba el drama. Ya no hay más problemas. Ya. Solamente son 2 ejercicios. Son 2 ejercicios. Ahora, tú el cable ya no lo tienes así. Porque aquí la corriente va hacia la parte superior del emisor. Ahora el cable lo tienes así. Está yendo para allá. O sea, ¿qué ves? Un puntito. Ya no ves todo el cable. Ya no ves todo el cable. Un puntito. Entonces, vamos a poner lo mismo, pero ahora acá. Sale. La corriente 1.
Acá voy a poner la corriente 2. La corriente 2. Entre la corriente 2. Y acá una corriente 3. Acá una corriente 3. Que salga. Ya, pues que salga. Una corriente 3 que salga. Y quiero hallar el campo en este punto. Quiero hallar el campo en este punto. Quiero hallar el campo en este punto. En el punto P. Quiero hallar el campo en el punto P. Recuerda que esto es el dedo pulgar. El dedo pulgar está saliendo. El dedo pulgar está saliendo. Después ya no va a haber necesidad de hacer todo esto, ¿ah? Como está saliendo, estas líneas son anti-horario. Esas líneas son anti-horario. Esas líneas son la línea de fuerza o la línea de campo. La línea de fuerza o la línea de campo. Así se llama, línea de fuerza o línea de campo. Entonces, yo ya sé, Rudy, yo ya sé que el campo es tangente a la línea de fuerza de la línea de campo. Entonces pregunto, el vector intensidad de campo en P, chicos, el vector intensidad de campo en P, ¿apunta hacia arriba o hacia abajo? Bien, bien, hacia arriba. Claro, ¿por qué? Porque es tangente. Quiero que te des cuenta de algo, ¿ah? Quiero que te des cuenta de algo. Quiero que te des cuenta de algo. Que si tú unes, escucha, el centro con ese punto, eso es el radio. El radio vendría a ser la distancia. Entonces, la distancia es perpendicular con el campo. Rudy, ya lo entendí, ya. Entonces, esa es la distancia 2. Y el campo va a ser perpendicular. 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 Campo 2. Campo 2. Pregunta. Espérate. Déjame acomodar. Antihorario. Horario. Claro, porque antihorario. Horario. Horario, antihorario. Antihorario, horario. Pregunta entonces. El campo en P, el campo 2, que está en P, ¿va hacia arriba o hacia abajo, chicos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de que él es horario. Si es horario, entonces vamos a tener algo así, ¿no? Y cuando pase por ese punto hacia arriba. Ya. O sea, Rudy, solamente trazo la distancia y le trazo una perpendicular. A ver, voy a hacerlo acá. Trazo la distancia, trazo solamente la distancia, y a esa distancia le trazo la perpendicular. Ahora pregunto, ¿a la derecha o a la izquierda?
Derecha, izquierda. Izquierda, porque es antihorario. Antihorario, izquierda. Antihorario, izquierda, izquierda. Campo. De la distancia 3. Distancia 1. Luego, ¿cómo halla la resultante? ¿Cómo halla la resultante? Ya, pues muy fácil. Campo 1 más campo 2, no hay duda, se suman. Y con el campo 3, ¿hago qué cosa? Hago Pitágoras. Ese será el campo resultante. Nada más. Gente, y esos son los problemas que tiene que saber resolver. Nada más. Comenzamos. 1. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos a sobrar 10 minutos. 1. Escucha, 1. Hallar la magnitud, solamente quieren la magnitud. Hallar la magnitud del campo magnético en el punto A. El campo magnético en el punto A es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. Recuerda que la corriente es en amperios, la distancia está en metros. Ten cuidado. Hallar la magnitud del campo magnético en el punto A creado por el conductor infinitamente largo que transporta una corriente de 10 miliamperios. Esa M es mil. Esa M es 1000. 10 mili. Sobre la distancia. 10 centímetros. Centi. 10 con 10 se cancela. 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, por 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. Tesla. Clave. Que entra, ¿no? Entra. Es malo, voy a poner clave. Entra. Por si acaso. 2 por 10 a la menos 8. 1 veces. Facilito, ¿no? 2. Es aplicación directa. 2. Una corriente de 4 amperios circula a través de un alambre conductor rectilíneo. La magnitud del campo magnético en teslas generado por dicha corriente a 2 centímetros de dicho cable. A 2 centímetros. Entonces, el campo va a ser 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, que vale 4, entre la distancia, que vale 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2. Se cancela 2 y te queda 4 por 10 a la menos 5. Tesla. No sé si entra o si sale porque no me han dado dibujito. Pero la clave es casa. Ten cuidado con la 3. Esa pregunta ha venido un montón de veces en la pre y la gente siempre, la mitad de la gente se confunde. La mitad de la gente se confunde. Ahorita te voy a explicar por qué la gente se confunde. Una corriente de intensidad I, circula por el conductor rectilíneo tal como se indica. Determina la corriente en amperios. Si el campo magnético en el punto P, es 4 por 10 a la menos 6 teslas. Pregunta. ¿Cuánto va de la distancia de P al cable?
Perfecto. La distancia de la perpendicular. $30 centímetros. Pero tiene que ser en metros. Recuerda que tiene que ser en metros. ¿Ya? Entonces el campo es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. 30 centímetros, 0,3 metros. 4 por 10 a la menos... Ah, no, pues 30 centímetros. Lo voy a poner así. Ahí está. Ahora sí. Ese es 30 centímetros. ¿Está o no? Entonces voy a tener 3 por 10 a la menos 1. 3 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. Se va con este 10 a la menos 7. 3 por 4, 12. Entre 2, 6. La corriente es 6. 6 amperios. La corriente es 6 amperios. Casa. La 4. La 4. Acá nomás. La 4. Calcula el campo magnético producido por un conductor rectilíneo infinito que transporta una corriente de 50 amperios a una distancia de 1 milímetro. A una distancia de 1 milímetro. A ver. El campo es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 50 sobre la distancia 1 milímetro. 1 por 10 a la menos 3. Sale 100 por 10 a la menos 4. O sea, 1 por 10 a la menos 2. 0,01 Tesla. Clave avión. ¿Bien? Tiene que ser en metros, recuerda. Y la 5, ya comenzamos con los dibujitos. Mira, la 5. La corriente 2 que sale y la corriente 1, bien, hay 1 metro, 1 metro y 3 metros. Y este es el punto P. Se tiene dos cables muy largos, por donde circula corriente I1 y 2. El campo magnético resultante en P es nulo. Uy, te dicen que el campo en P es nulo. A ver. Yo te pregunto. Primero, chicos, ¿cuánto vale la distancia 1? ¿Cuánto vale la distancia 1? 1. Bien. Y la distancia 2, 4. Perfecto. Ahora dime, el campo 1 en P, ¿apunta hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué? A ver, recuerden que eso significa antihorario. Entonces, para él,
la distancia es todo esto. Para él la distancia es todo esto. La distancia es 4. Antihorario, perpendicular. Campo 2. Ese es horario, 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 horario. Esa es la distancia 2. Y como es horario, allá. Cuando pasa por aquí, apunta hacia abajo. Campo 1. Entonces te dicen que es nulo. Te dicen antihorario para arriba, horario para abajo. Te dicen que es nulo. El campo 1 es igual al campo 2. El campo 1 es igual al campo 2. ¿Cómo es el campo 1? 2 por 10 a la menos 7 por la corriente 1 sobre la distancia 1, que es 1 metro. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente 2 sobre la distancia 2, que es 4 metros. La corriente 1 entre la corriente 2, creo que te piden. Te piden la corriente 1 entre la corriente 2. Se da 2 por 10 a la menos 7, 2 por 10 a la menos 7 y te queda que la corriente 1 es a la corriente 2, como 1 es a 4. Clave de la 5 entonces, clave de la 5. 1/4 de eso. 1/4. ¿Ya? De la 1 a la 5, ¿la has entendido? Normal, dime. Sí. Chévere. Solamente, como te digo, tienes que saber ese dos tipos de problemas. Voy a hacer uno más así, parecido, y luego hago de este tipo, ¿ya? Mira acá. El problema 6. Uy, en el problema 6, tengo esto. Así. Tengo esto. Y en metros, X en metros, la corriente 1, 2 metros, la corriente 2, 2 metros, y a 4 metros. Uy, 4, sí, está bien, 4 metros creo que va por acá. Y a 4 metros está el punto M. Está el punto M. Y a ver. Te dicen, la corriente 1 es 8 amperios. La corriente 1 es 8 amperios. La corriente 2 es 2 amperios. 2 amperios. Determina la inducción magnética resultante, el campo magnético resultante. La inducción magnética resultante, el campo magnético resultante, en el punto M. En el punto M. Y a ver, no te vayas a olvidar. Antihorario. Anti. Horario. Para la corriente 1, todo esto es su distancia 1. Todo lo de acá, distancia 1. Antihorario. Allá, como es antihorario, en esa dirección. Campo 1. Horario. Esa es su distancia. Perpendicular. Campo 2.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el campo 1, el campo 2 y los resto, porque me piden la resultante. Los resto. El campo 1 es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia, 8. Y sale 2 por 10 a la menos 7. Teslas. Y el campo 2, 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 2 sobre la distancia que vale 4. Uy, sale 1 por 10 a la menos 7. Entonces, 2 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7, 2 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7. Quiere decir que sale el campo resultante 2, 1, 1. 1 por 10 a la menos 7. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Si lo quieres como vector, puedes ir más j. Más j. No sé si está. Sí, así está. Entonces sale el campo resultante como vector más 10 a la menos 7 j teslas. J. Clave entonces, avión. ¿Ya? A ver. Espérate. Fíjate la 20 un ratito, la 20. Fíjate la 20. En la 20 ya tengo esto, la 20. Y de acá, con otro color, 2i. AB. La distancia, 9 centímetros. 9 centímetros. ¿A qué distancia el conductor A, el campo magnético es nulo? ¿A qué distancia el conductor A, el campo magnético es nulo? Mira, yo te digo ya, a ver si lo entiendes. Si lo entiendes. En el punto P, que está a la mitad, escucha bien. En el punto P, que está a la mitad, 4,5. ¿Quién es mayor? ¿El campo de A o el campo de B? ¿Quién será mayor? ¿El campo de A o el campo de B? El de B. El de B, porque tiene mayor corriente, ¿sí o no? Son las mismas distancias. ¿Quién tiene mayor corriente? 2i. Entonces va a tener mayor campo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, como él tiene mayor campo y él tiene menor campo, en la vía se va a anular, pues. En la vía se va a anular. O sea, por él sale, por él entra. Pero salen 8, por ejemplo. Salen 8. Y acá entran 4. No se va a anular, pues. Sale y entra, sí, pero no se anulan, porque él siempre es 8 y él siempre es 4. No se va a anular. Para que se anulen, tiene que tener el mismo módulo. Pues tienes que hacer que el campo de él se achique y que el campo de él crezca. Entonces, el punto P, ¿hacia dónde lo mueves? ¿A la derecha o a la izquierda? Para que se anule. ¿Lo mueves a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, porque moviéndolo a la izquierda, el campo de B disminuye y el campo de A aumenta. Por eso es que cuando te den este tipo de problemas, tú vas a decir, el campo siempre se anula cerca del de menor corriente. El campo siempre se anula cerca del de menor corriente. Siempre se anula cerca del de menor corriente. Y ahorita vas a ver la solución. X, 9 menos X. Esa es su distancia y el campo entra. Esa es su distancia y el campo sale. Para que se anule, tienen que ser iguales.
el campo que entra debe ser igual al campo que sale. El campo que entra, tiene que ser igual al campo que sale. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. La corriente entre la distancia. El campo de B, 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. 2 por 10 a la menos 7 por I, 2 por 10 a la menos 7 por I. 9 menos X es 2X. 3X es igual a 9 y X es igual a 3 centímetros. Si te das cuenta, este es 3 y este es 6. ¿Ya? Nota, acá lo voy a poner a el campo siempre se anula cerca de la menor corriente. Cerca de la menor corriente. Eso tiene que quedar muy claro. El campo siempre se anula cerca de la menor corriente. Entonces la 20 sale beso. La 21, mira la 21, la corriente 1 es 10 amperios. La corriente 2 es 40 amperios. 40 amperios. Hay 40 centímetros, pero creo que te piden el campo resultante en la mitad. En la mitad. Acá no te dicen que se anula, te dicen, el diagrama muestra dos cables muy extensos y paralelos que transportan corrientes eléctricas de 10 amperios y 40 amperios. Hallar la magnitud del campo de inducción magnética total en el punto medio de la distancia que lo separa. En T. Quiero el campo total en T. No es que se anule, quiero el campo ahí. Bueno, acá esa es la distancia 1, el campo entra, aplicando la regla del medio derecho. Esa es la distancia 2, el campo sale. Y los tengo que restar. El campo 1, 2 por 10 a la menos 7 por la corriente 1 entre la distancia. Pero ten cuidado porque tiene que estar en metros. 20 por 10 a la menos 2. 20, con este 20 se cancela. Te queda 1 por 10 a la menos 5. Tesla. Oye, que entra. Ahora el que sale. El que sale es 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que es 40 entre la distancia. 20 por 10 a la menos 2. Sale 4. 4 por 10 a la menos 5 teslas que sale. Entonces acá el campo resultante es 4 que sale, 1 que entra, 3 que sale. 3 que sale. Esa es la beso. Y la 23, no, y la 22. ¿Qué es eso? La corriente, 4 veces la corriente. Eso es B, eso es A. ¿A qué distancia el conductor A el campo magnético es nulo? Bueno, no se parece a eso, porque de él entra, sale, como entra y sale, se va a anular. Pero si te das cuenta, para él, acá, el campo de A entra, el campo de A entra, el campo de B entra también. Si el campo de B entra y el campo de
de A entra, no se pueden anular, pues es más, se van a sumar. Entonces tiene que estar a estos lados. A estos lados. Acá se va a anular. Pregunta, ¿dónde se anula? ¿Dónde se anula? ¿En P o en Q? Pregunta, ¿dónde se anula? ¿En P o en Q? En P, porque tiene que ser cerca de la menor corriente. X. Para A, el campo de A. Para B, esa es la distancia, que va a ser 12 más X. Entra. Entonces, el campo de A es igual al campo de B. El campo de A es igual al campo de B. El campo de A, 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. El campo de B, 2 por 10 a la menos 7 por la corriente. No. Sale la distancia. 12 más X. 2 por 10 a la menos 7 por Y, te queda 1. 2 por 10 a la menos 7 por Y, te queda 4. 12 más X es 4X. 12 es igual a 3X. X es igual a 4. 4 centímetros. 22 en Ya. Quiero resumirlo así. Ojo, te van a quedar problemas. Ahora sí quiero que tú te des la chamba de terminarla separada. Y la próxima clase decimos, Roy, me faltaba esa. Yo prometo llegar temprano, porque hoy día se me hizo tarde. Disculpa, Roy. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de problemas. Este problema que es antihorario, horario, sube, baja y todo eso. Y este tipo de problema, que es entra, sale. Son solamente dos tipos de problemas. ¿Ok? Ahora, me dijiste qué problema de la separata, ¿te acuerdas de la separata que les di ayer? La 38, ¿no? A ver, vamos a hacer la 38, ¿ya? Hacia el toque. La 38. La 38. Bueno, si se han dado cuenta de la separata que les jugué ayer, todos son examen de admisión. Y bueno, si te has dado cuenta, no es gran cosa, ¿no? No hay nada complicado ahí. Ahí hay un problema, que otro bonito, no diferente. Ahí mira, acá está la separata. Esta era. Escúchame. La 38, aquí está. Allá. No me mira. 38. Es una cuestión de unidades, guys. De unidades. Un trozo de hielo de 480 gramos. 480 gramos de hielo a una temperatura de 0. O sea que ya está a punto de derretirse porque está a 0. Tú le das 80 calorías, 1 gramo de hielo se vuelve agua. Si le das 80 calorías. Se le transfiere calor a través de una cocina eléctrica que está conectada a 200 voltios y una resistencia de 1500 ohmios. El tiempo en minutos en que se derrite todo el hielo. El calor que necesitas para derretir el hielo es la energía que sale de acá. Solamente que la energía la voy a convertir en calorías.
El calor es la masa por el calor latente de fusión, que está en calorías. Esta energía es en joules, ¿te acuerdas? En joules. Pero tú no quieres joules, quieres calorías. Entonces acá 0,24 calorías. La masa, 480. Calor latente, 80. La diferencia, 200 al cuadrado. Resistencia, 1500. El tiempo, por 0,24. 24 entre 100. Hay que operarlo bien bonito eso, ¿verdad? A ver, mira. 48 por 8. 48 por 8. 2 al cuadrado, 4. 100 por 100. Se va un 100 y se va otro 100. Entonces te va a quedar 4 sobre 1500 por T y por 24. Entonces acá, 24 te queda 2. Te queda 2. Te queda 6000. 15 por 4, 60. 6000 segundos. En 6000 segundos, ¿cuántos minutos hay? Hay 100 minutos. 100 minutos. 100 minutos. Esa es la 38. 100 minutos. Eso. Eso. ¿Ya? Y alguien quería otro problema, me acuerdo. Alguien quería otro problema. ¿Cuál era el otro? Sí me dijeron uno más. No me acuerdo ya. ¿No, no hay? Ya, bueno. Ah, la 5, la 5. A ver, la 5. ¿Cuál era la 5? Allá, esa de acá. Mira, la 5. La 5. En la 5 tenemos esto. Seis ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios, 4 ohmios. Eso es 15 voltios. Tienen la potencia en la resistencia de 2, acá. La potencia acá. Quiero la potencia acá. La potencia. Pero ya esto lo voy a trabajar. Pregunta, tú me ayudas. ¿Cuánto sale la resistencia entre esas dos? 2. Ya, esto sale 2. Con este 2, ¿cuánto sale todo? 1. Con el 4, ¿cuánto sale todo entonces? ¿Cuánto sale todo? 5. Ya, 5. 5. Entonces, mira, ¿qué te parece si lo pongo así para que se vea más bonito? 4, 2, y esto, 2, 4, 15. Entonces, quiero saber qué corriente pasa por acá. La corriente por la resistencia equivalente. ¿Cuánto es esto? 15. La corriente por la resistencia equivalente que me ha dicho que era 5. La corriente sale 3 amperios. Entonces, ¿qué hace? Acá viene 3 y se reparte. Se supone que se reparte inversamente proporcionales, pero como acá son iguales, allá 1,5, 1,5. Y te piden la potencia. La potencia. La potencia es I cuadrado por R. 3 medios, porque 1,5 es 3 medios, al cuadrado por R, que vale 2.
9 cuartos por 2, 9 medios. 9 medios, 4,5 watts. 4,5 watts. Clave entonces de las 5. Casa. ¿Te das cuenta? Buenazo el problema, ¿sí o no? Chévere problema, ¿sí? Entonces, como le digo, traten de trabajar ese material, chicos. La próxima clase, prometo, así prometo, discúlpenme hoy día ustedes y Rolex también, porque hoy día se me hizo tarde, ¿ya? La próxima clase estaré tempranito acá y hacemos lo que tengas la duda de esta separata de hoy y terminamos magnetismo y les regalo una separata igual que esta, pero de magnetismo, ¿ya? Les voy a regalar una separata de magnetismo. Ya chicos, nos vemos. Nos vemos, Rolex, ahorita te mando las fotos. Gracias chicos, nos vemos.